Este es el video 13 de la serie Ideas y Realidad, donde estamos analizando y comentando las principales ideas en las que se basó Dee Hock, el presidente emérito de Visa, durante su formación. El día de hoy veremos la contabilidad y que Hock decía que debe ir más allá de la representación matemática de la historia de la empresa en un periodo determinado. Que la contabilidad ahora en el siglo XXI debe de incluir conceptos que permitan saber cómo la organización puede llegar a mejores resultados, pero a partir de conceptos no monetarios, como podrían ser clientes más satisfechos, colaboradores más sanos, más realizados y una biosfera en plena recuperación. Hola, soy Carlos Villanueva, empresario mexicano con más de 40 años de experiencia y autor de la saga y el programa Pienso, Luego Emprendo, que tiene como propósito que desarrolles una mente fuerte y positiva, que definas tu propósito de vida y en base a él definas el negocio para que vivas una vida plena, con salud, riqueza, paz mental y felicidad. El tema de hoy es el tema de la contabilidad. Hock pensaba que cuando empiezas a analizar la información, la organización y el cambio, llegas a que la contabilidad juega un papel importante en esto. Pero dice, la contabilidad en sí no existe. En realidad, dice, la contabilidad es el equivalente al cuentacuentos de la tribu. Dice, aquel que venía y platicaba la historia de la tribu, cómo era la tribu, cómo es ahora, cómo va a ser y cómo podría ser en un futuro. Dice, el hecho de que las tribus se hayan evolucionado, decía Hock, a las organizaciones que conocemos ahora como corporaciones, iglesias, naciones, universidades, dicen, es lo de menos, dice. Finalmente siguen siendo tribus, ¿no? Que son comunidades, ¿no? Y la contabilidad viene siendo la forma en que la sociedad ha venido a acordar que se reporte el qué es, el cómo fue, el qué será y el cómo debería ser de la organización. La contabilidad no ha estado exenta de el concepto newtoniano o cartesiano del mundo, que decía que el mundo está hecho a base de causas y efectos, pero estas causas y efectos eran lineales, por así decirlo, ¿no? Es un concepto muy mecanicista, en el sentido de que el todo es igual a la suma de las partes. Pero recién, no, bueno, ya ni tan recién, pero los físicos y los biólogos ya están cuestionando todo esto. Ya ven que el mundo no es no es equivalente a una máquina, decían ellos, no, dicen ellos. El universo no es eso. Está hecho de relaciones sistémicas, de redes ligadas unas con otras, y en estas interrelaciones, el todo es mucho más que la suma de las partes. Es decir, al relacionar las partes se crean cosas que no existían por sí mismas, pero que al momento de unirse a esas partes, al momento de interrelacionar, dan origen a este todo que es mucho más. Entonces, aquí la cuestión es que la contabilidad, decía Hock, tiene que empezar a reflejar esta interpretación del mundo para que las organizaciones, cuando se reporten los resultados, pues también reporten estos resultados que no son cuantitativos, que no son mecánicos y más bien son sistémicos. El lenguaje actual de la contabilidad se limita simplemente a afirmar respuestas. No pregunta, no indaga, ¿sí? La contabilidad en el futuro debe de encargarse de ver qué es lo que está provocando los resultados. Es decir, tiene que investigar hasta qué punto las relaciones, los patrones, los procesos están dando lugar a esos resultados. En los próximos años, decía Hock, tenemos que ir mucho más allá de los números.
Tenemos que empezar a comprender, evaluar y contabilizar intangibles. Intangibles como qué? El aprendizaje, por ejemplo, el capital intelectual, la comunidad, las creencias, los principios, ¿sí? O de lo contrario, la historia que estaremos contando de las organizaciones no va a estar reflejando realmente lo que está pasando en las organizaciones. Dice Job que debemos comprender, evaluar y contabilizar también nuevas formas de propiedad, nuevas totalmente, ¿sí? Que no son monetarias y activos que tienen mucho valor, pero que no se pueden expresar en términos monetarios, ¿ok? Por ejemplo, dice, está hablando de que una participación, perdón, una propiedad participativa, que tú puedas ser propietario de algo simplemente por el hecho de estar participando en eso. ¿Ok? Las alianzas, ¿sí? La interdependencia sistémica entre estas partes de las que hablábamos hace un momento, pues, y las relaciones que existen, ¿ok? Todo eso está generando unos resultados que no se pueden cuantificar. Y entonces, pero hay que reportarlos ¿cómo se llama? El cuentacuentos de la tribu. El contable tiene que poder comentar eso, tiene que poder reportar estas cuestiones que no son matemáticas, que no son monetarias, pero que son muy importantes para entender lo que está sucediendo en el hoy, lo que va a suceder mañana y lo que debería de suceder en un futuro. También estos reportes contables, esta historia debe de contabilizar, evaluar, comprender qué es lo que estamos tomando de la tierra y qué le estamos devolviendo a la tierra. Y cómo es que lo que tomamos y devolvemos está ayudando a mantener un equilibrio sano de la biosfera de esta tierra, ¿no? De lo contrario, decía él, pues estamos en riesgo de que esto se vuelva una catástrofe medioambiental. Por otro lado, había que también, dice, poder concebir y poner en práctica nuevas formas de propiedad, sistemas financieros y mediciones libres del trimestre, libres de esta guerra trimestral por esos resultados. Me explico que con objeto de poder llegar a ese resultado, dice, las organizaciones pasan por encima de los principios, de la ética, de las personas, de los competidores, del mercado, de la comunidad. Y eso no está bien, dice, porque eso eventualmente está dañando el mundo, está dañando la comunidad donde estamos haciendo negocios. Y por otro lado, dice, tenemos que interconectar la historia de una organización con la historia de las otras organizaciones, de tal manera que se realice que ya no estamos separados. De alguna manera, este mundo global que está emergiendo con todas estas comunicaciones nos lleva a la conclusión de que el impacto que tiene una organización en otras y lo que esas otras tienen en esta, pues también se tiene que considerar, ¿sí? De lo contrario, dice, vamos a seguir generando enfrentamientos entre organizaciones en lugar de verse todas como parte de la solución. O sea, vamos a seguir enfrentando por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, por cuestiones sociales, dice, y eso no nos va a llevar a un mejor mundo. Lo que tenemos que reconocer, decía, que lo que tenemos lo hemos hecho nosotros. No hemos sido víctimas de una fuerza sobrenatural, dice, para llegar a donde estamos ahorita. Lo hemos creado nosotros. Es el nivel de conciencia que tenemos y con el que lo hemos hecho. Y con ese hemos creado los paradigmas que han dado origen a la organización y al sistema contable que tenemos operando actualmente. Dice, ahora dice, nos estamos dando cuenta que no lo hemos hecho tan bien, que tenemos que mejorarlo, pero tenemos que mejorarlo entre todos, decía él, ¿sí? Lo tenemos que hacer juntos. Y hacerlo juntos, dice, es que lo tenemos que hacer trascendiendo el concepto
de la gobernanza o del gobierno de la organización para que sea autogobierno, para que la organización misma se regule y para que participen la mayor cantidad de personas dentro de la organización y que esto se repita en muchas organizaciones. Ese es el camino, decía él, que nos lleve a lograr que la contabilidad se adapte, digamos, al nuevo concepto de mundo, al nuevo concepto de resultado que queremos para este mundo mejor, ¿no? Y bueno, dice, va a requerir esto un gran respeto por el pasado, dice, una gran comprensión y tolerancia por el presente, ¿sí? Y una creencia y confianza mucho mayor para ese futuro que todos podemos imaginar mejor que el actual, ¿ok? Y cada año que pasa nos está llamando con más fuerza a que cooperemos entre todos para lograr que ese mundo sea un mundo mejor. Muy bien, pues si te ha gustado el video, te encargo ahí que nos des un me gusta y si no te has suscrito al canal, pues te invito a que lo hagas. Aquí abajo te dejo la liga para que vayas a nuestro canal. Ahí también está el botoncito del suscríbete y activa la campanita para que te avise cada vez que subamos un video. Si quieres aprender más, bueno, pues te invito también a que ahí ya en el sitio web, ya que vayas, pues puedas comprar si quieres la saga Pienso Luego Emprendo, que es una trilogía, ¿ok? El segundo tomo es Cooperación y Competencia son complementarios y el tercer tomo es Pensar para Cambiar. Estos 3 libros, esta trilogía, junto con los cursos que ya tenemos disponibles ahí, son la base fundacional, la base fundamental de este programa de Pienso Luego Emprendo, que como decía, tiene como propósito que desarrolles una mente fuerte y positiva, de tal manera que basado en tu propósito, desarrolles tu negocio que te permita vivir con salud, con riqueza, con paz mental y con felicidad. Bueno, pues te agradezco, gracias una vez más porque estás aquí y te invito a que nos acompañes mañana en el siguiente capítulo de esta serie, Ideas y Realidad. Hasta mañana.